Bienvenidos al Oráculo del Pensamiento y la Expresión, una experiencia filosófica en la red. Hola a todas y a todos. Ahora en el Oráculo del Pensamiento y la Expresión, la canción rupestre también es arte al servicio del ser y la verdad. Cuando la canción alcanza los vuelos de la poesía, algo sucede en el alma, que se explaya y hace bailar a todos nuestros sentidos. Esto no necesariamente tiene que ver con las palabras, porque bien se sabe que la melodía puede ser un ensalmo que acaricia al ser. Armando Rosas. Una canción es contar una historia o decir una serie de imágenes poéticas a través de ella, de una tonada que sea atractiva y que tenga un coro. La música no es nada del otro mundo. La música es muy fácil. Desde que estás en el vientre de tu madre, oyes lo que está pasando afuera. Roberto Ponce. La canción rupestre no necesita de elevadas categorías estéticas ni de rotundos conceptos filosóficos para expresar las cosas simples del acontecer cotidiano del campo y de la ciudad. Tampoco de sofisticados aparatos electrónicos productores de efectos sonoros, que en gran medida corrigen los defectos naturales de la voz. Suficiente es una guitarra de palo, una armónica colgada al cuello y una voz aguardientosa para narrar los incidentes de la vida común a todos y denunciar los abusos de las autoridades. Levantar una crítica a la falta de gusto en las composiciones musicales destinadas para el consumo, diversión y enajenación que la industria cultural perpetúa, al mismo tiempo que legitima una concepción de la cultura que oculta las contradicciones de la desigualdad, la injusticia y la explotación. La canción rupestre mira de frente las cosas básicas, simples y concretas de la estructura del mundo y de las relaciones humanas, lo cual no significa que la canción carezca de profundidad y seriedad. Esto es, hay en la canción rupestre, por menos elaborada que parezca, por supuesto, horizontes cognoscitivos, comunicativos y simbólicos. No hay vacío filosófico. Al ser poesía la canción o al poetizar la canción, las nociones de ser y de verdad, que son las dos notas esenciales de la realidad, se hacen patentes, lo que indica que la canción rupestre, bajo una forma simple y directa de la palabra, pone el arte al servicio de fines básicamente humanos. Las cosas simples de la vida, por su naturaleza, no pueden ser menos que arcaicas, porque se inclinan hacia la búsqueda del bienestar de la sociedad, o sea, hacia la salud, el trabajo, la educación y la convivencia. Lo que hace ver que la canción rupestre también es un humanismo. En general, la canción, que es pensamiento, sonido y sentido, desde luego también es arte. Antes de ello, es forma primigenia de comunicación, es decir, de relación humana. Primera forma sublime de hablar sobre la experiencia de estar en el mundo y de la relación del hombre con lo universal. La canción, una especie de artesanía. La canción rupestre,
huye de la banalidad para narrar, mediante ingeniosas, sustanciosas, divertidas e irónicas letras, los incidentes, fundamentalmente, de aquellos que se oponen a una vida de bienestar en la sociedad. Es obvio, como sucedió en la lírica arcaica griega del siglo VII a.C., que en la estructura poética y musical de la canción rupestre se imprima la huella de la subjetividad del autor, esto es, el punto de vista personal del cantautor. El arte crea, revela y funda realidades, verdades y placeres, tres características que ningún otro saber posee, mucho menos las ciencias, las tecnologías de la comunicación e información, la publicidad y el mercado. El arte, por naturaleza, es un agente transformador y fuente de gozo en la vida cotidiana. Le otorga sentido a la vida, como la artesanía, que combina el valor de la utilidad con el de la belleza, además de poseer dignidad, en tanto no está hecha para la venta, pues no es una mercancía. La mercancía, al sustituir el valor de uso por el valor de cambio, le mengua o niega de plano el carácter humano a la realidad. No hay duda que la dignidad de la existencia se expresa a través del sonido y el sentido de la palabra, o sea, la música, donde el problema es la escisión entre cosmos y hombre, la separación, que también es una ruptura, cuando el enfoque se hace desde la vida cotidiana y desde la resignificación de la convivencia y comunicación. Entonces queda de manifiesto que la música es expresión de los aspectos sentimentales y emocionales a través de un lenguaje de dolor y anhelo de bienestar, con el que las culturas exteriorizan su conciencia de finitud o condición patética existencial. Cuando es así, entonces está permitido sostener que es mediante el arte musical que el hombre manifiesta su experiencia de rompimiento con lo fundamental. Concretamente, la canción como medio de expresión y exposición de la división entre mundo y hombre puede interpretarse como una relación ceremonial de guerra y de amor, comprendida por la mirada particular del cantautor y elevada por medio de la composición musical hasta la universalidad. Asunto que es sumamente difícil, como lo testimonia Armando Rosas. Para mí, escribir una canción totalmente poética es una labor casi imposible. Como no tengo esa cualidad, por lo menos me exijo que una canción tenga un hallazgo poético, una frase que exprese mi manera muy particular de ver el mundo. Los sueños, los anhelos, las ilusiones, las esperanzas, así como las creencias, las certezas, etc., los pasatiempos, las distracciones y los devaneos de los seres humanos alcanzan su mejor forma en el arte musical, sobre todo en la poesía y en la canción. Ambas, poesía y canción, tan concretos y abstractos a la vez, universales y singulares al mismo tiempo, también revelan la originalidad plástica de la naturaleza humana. Como dice Roberto González, la canción es música y poesía, la posibilidad de comunicación más allá de cualquier forma literaria, pero también es una forma de vida. Según Carlos Arellano, una canción es buscar las mejores palabras, encontrar el camino preciso para envolverlas con la melodía y cantarlas. Así he elegido vivir, expresa el cantautor poblano.
aunque la canción, también a decir de Armando Rosas, debe ser un chingadazo directo. No es como un poema, tiene que ser algo sencillo y directo al corazón. La constante que vincula a la poesía y a la canción es la condición de pertenencia a lo esencial y la experiencia de la separación, que como consecuencia trae el desgarramiento y sufrimiento, por lo que la poesía y la canción hablan entonces de unidad y separación, reconocimiento y reconciliación de lo finito con lo infinito. En un plano concreto, unidad, separación entre el individuo y la comunidad. Problema dominante que, por cierto, no es exclusivo del arte. También el mito, la religión, la filosofía y aún la ciencia se dan de topes con este tema, precisamente porque es un asunto arcaico, o sea, primigenio y fundamental. En su simplicidad, la canción refleja la vivencia de ruptura con lo esencial. Es el ancla que, en el vaivén del mundo, sitúa al hombre en camino de la restitución del horizonte franco y amoroso de la convivencia y comunicación. Es decir, la canción como arte sonoro se orienta hacia la comunión humana, a la que hay que entender como la totalidad de las posibilidades de trascendencia que tiene el hombre para existir en la felicidad y en el amor. No importa si se le abre más la puerta a la música que a la palabra. A decir de Fausto Arellín, cuando se trata de hacer canciones, dice él, para mí la mitad está en la música y la otra mitad en la palabra. Siempre parto de una idea o una imagen que me parece interesante y después le pongo música. Claro, siempre pensando en función de la música más que del texto. Quizás las vías más propicias con las que cuenta el hombre para hablar sobre la unidad de lo finito con lo infinito sea la poesía y la canción, sobre todo cuando sus esfuerzos se orientan hacia el restablecimiento de la convivencia y la comunicación, más allá de todo interés de apropiación, de control y dominio sobre la naturaleza y obviamente sobre los demás hombres. Desde el origen mismo, el tono de la poesía y la canción no pueden ser sino arcaico, como la naturaleza misma, que se dona al hombre en el sonido del viento, del agua, del fuego, de la tierra, o en el canto de las aves, mamíferos, o en las vibraciones de las órbitas de los planetas. Los paisajes, las geografías, orografías e hidrologías, por no decir el ser mismo, se ponen al alcance de la comprensión auditiva humana. El alma del mundo es musical. Ahí toda la vida vibra, no timbra, como es el caso de nuestro tiempo computacional e informacional, que requiere de los celulares para notificarse. Nos habituamos cada vez más a oír el mar, los pájaros, las hojas de los árboles al caer, al igual que el agua de la cascada, tantas veces como queramos o se nos antoje, en la aplicación musical que tengamos contratada en el celular. Ya no alcanzamos a entender que día a día desnaturalizamos los fenómenos y nos volvemos entonces meros imitadores de pájaros y abejas, de perros y de bueyes. Afortunadamente, dentro de los autores y músicos rupestres, hay quienes no olvidan que se puede fusionar los sonidos con las alegrías y sufrimientos de una sociedad urbana, la tradición folclórica de los pueblos originarios con las fuerzas de la naturaleza,
el viento solar con los olores de la Huasteca y los colores de la tierra caliente, como lo hace Evelyn Macari. Lo arcaico es todo lo que es común a las culturas en su intención de reconectar con lo fundamental y primigenio de la existencia. En otras palabras, con todas aquellas cosas simples y sencillas de la vida, como las primeras canciones que algunos autores rupestres confiesan haber hecho, como lo expresa Roberto González. Dice él: eran canciones llenas de dudas. Teníamos un montón de preguntas que hacernos y como prácticamente nadie las resolvía, al hacer canciones uno tenía la libertad de hablar de esas confusiones, de esas mezclas de cosas donde también se juntaban lo social con lo amoroso. Yo creo que nunca en mi vida he vuelto a hacer canciones tan claras como esas, tan sencillas. La comunión humana siempre es mundana y mundanos somos todos. La danza del mundo ocurre entre una situación tensa o circunstancia relajada o tirante de menor fuerza. También podría decirse afinada o menos afinada, y que la armonía es el equilibrio de ambas. Algo así como si el amor fuera el orden y equilibrio del mundo, por lo que entonces se pone en evidencia la importancia de la canción y del cantante, más si es una canción en un esfuerzo por regresarle el tono arcaico al mundo, es decir, voz con sonido, pero además de verdad, bien y belleza, gozo, placer, deleite. No importa que se tenga que estar e ir contracorriente, a veces quedándose en la orilla y desde ahí contemplar el mundo, con la certeza de que, a decir de Roberto Ponce, la poesía y la música están ligadas desde siempre y así estarán hasta la muerte. Desde luego, a lo mundano hay que entenderlo como el horizonte en el que es posible la existencia humana, tal y como ésta es. O sea, si la existencia es el modo dable de ser del hombre en el mundo, quiere esto decir que se efectúa todos los días en el cambio o devenir del mundo, pues los horizontes del mundo siempre se encuentran fluyendo, algo como que los tiempos cambian, decía Gerardo Enciso, similar a lo que Heráclito había expresado en la antigüedad, que todo cambia, con excepción del cambio mismo, o que nadie se puede bañar dos veces en las mismas aguas de un río. Llevado este aforismo ontológico al campo de lo mundano, no es más que aceptar que las relaciones humanas tienen como condición al cambio mismo o al vaivén del mundo. Pensaba Heráclito que una especie de polemos, o sea, de tensión entre guerra y paz, de odio y de amor, en general pares de opuestos que pueden ser lógicos y físicos, todo o nada, frío, caliente, salud, enfermedad, etc., es lo que sostiene el tránsito de lo uno a lo otro, paso de la vida a la muerte, del ser a la nada. Algo así como se tensa la cuerda del arco para lanzar la flecha y provocar una herida o bien la muerte, como afinar las cuerdas vocales o de la guitarra para dejar escapar sentencias de vida y de muerte, de odio y de amor. Por tanto, cabe afirmar que si las cuerdas en general del cosmos y en particular las de la vida humana están bien afinadas o tensas, entonces hay armonía en las relaciones humanas. ¿Por qué hay personas que se empeñan en desafinarle la vida a los demás? ¿Qué ganan?
¿qué obtienen? Las canciones rupestres contribuyen a la restitución de la armonía de la vida. Por cierto, hecho que solamente en el plano histórico alcanza su realización, es decir, la historia como campo de exposición de la tensión entre la armonía y desarmonía del mundo, como lo hacen ciertas corrientes filosóficas, particularmente el romanticismo e idealismo alemán. Claro, la solemnidad de la especulación filosófica en la canción rupestre cobra un rasgo de humor y de ironía, como lo entonaba Rodrigo González en esa rolita titulada Historia de la no historia. Esta es una historia que no debes de comprender, pues no tiene en ningún caso comprender lo que no es. No tiene estructura ni tampoco está al revés. Siendo tan oscura, se te aplaude si la ves. Carece de forma, identidad o sonido. No tiene sabor ni mucho menos sentido. No olvidar que la ironía, el humor y la diversión son fundamentales para afinar las cuerdas y alma del mundo. El espíritu humano siempre ha especulado acerca de que al comienzo de todo hubo unidad. Más tarde aconteció la escisión o separación. La historia de las civilizaciones siempre ha consistido en la exposición de la reconciliación. De ahí que a la canción se le vea como una conciencia, en la cual se ha expresado los contenidos del rompimiento de lo singular con la totalidad, o de lo finito con lo divino y hasta del hombre con el hombre. Y ahora, en nuestro tiempo computacional e informacional, la ruptura de la tecnología con la vida toda. Independientemente de que la tecnología sueña con reintegrar la unidad de lo real vía el metaverso o en un espacio-tiempo donde ya no hay cosas ni unidades físicas, sino meras funciones o cálculos probabilísticos. Rodrigo González se mofaba de esto con sus tiempos de híbridos. Era un gran rancho electrónico, con nopales automáticos, con sus charros cibernéticos y zarapes de neón. Era un gran pueblo magnético, con marías ciclotrónicas, tragafuegos supersónicos y su campesino sideral. Es un hecho que en nuestros días el tan manoseado término de complejidad, que se emplea prácticamente en diferentes terrenos, desde el campo de lo filosófico, lo religioso, hasta lo científico, asimismo en lo sociológico, igual que en lo artístico, en lo informático y en lo matemático, en la medicina y hasta la vida cotidiana, etc., que expresa que todos los aspectos de la vida se constituyen de una serie de elementos que se relacionan entre sí y cuyo comportamiento y prioridades no son evidentes a simple vista, pero que, sin embargo, la estructura compleja de cada sistema o nivel de la existencia es resultado de una intrincada red de operaciones, ni más ni menos que simples. ¿Podría la complejidad aproximarnos al horizonte arcaico del mundo? ¿O definitivamente se aleja de todo camino hacia el bienestar humano social? ¿Que en realidad no seguimos siendo todos uno mismo? Tal y como lo escribe Armando Rosas. Entre panteras y polleros, con hambre o con frío, mahometanos y cristianos, todos son uno mismo, bajo el sol de Nogales o en el puerto de Cádiz. Mexicanos y africanos, todos son uno mismo.
escapando de Egipto sin ayuda de Moisés, en el camino del desierto, todos son uno mismo. Es cierto, al día de hoy puede que la complejidad sea la nota sonora del mundo. Lo paradójico es que se compila en el significado de lo simple de la palabra. En tal simplicidad, lo que se deja ver sin encubrimiento es la claridad de las cosas. Las relaciones humanas, que por naturaleza son complejas, se vuelven sencillas, transparentes y placenteras cuando se ven desde el arte, en especial desde la música y en específico desde la canción. Particularmente cuando se trata de las cosas de la convivencia humana. Mientras más te vas, más te necesito. Molesto requisito para desearte así, y cómo reprimir querer estar contigo. Tú siempre en el camino, yo anclado aquí. Para un momento tu tren, devuélveme mi corazón, quédate un rato y detén el vicio de este amor veloz. Carlos Arellano. Un trazo improvisado, una pincelada involuntaria, una imagen fugaz de una ola o una nube, una metáfora sobre el llanto, el dolor, pero también de la sonrisa y de la felicidad plasmada en un verso, en una prosa, o simplemente en un cósmico pensamiento y sentimiento, puestos en un acorde sobre las cuerdas o teclas de instrumentos musicales, más una voz blusera, rock and rollera, trovadoresca o simplemente rolera. Exponen que la canción rupestre es por antonomasia el medio de expresión por la que en tiempos de crisis la vida buena, verdadera y bella pierde su rumbo, y entonces los relojes se paran, ya no marcan el tiempo, se estrellan en los cristales pesadillas, desiertos. Me asomo por la ventana, miles de autos rugiendo, con todo me crié en tu suelo bajo un cielo no viejo. Con todo lloré en tus puentes, tus banquetas y entierros. Esto dice Armando Rosas en Invención para Tragafuegos. No deja de ser curioso, pero las innovaciones, las propuestas y las salidas a las situaciones de crisis de la vida, a la falta de imaginación y de una sensibilidad carente de gusto, se generan en espacios marginados y de ambientes bohemios, regularmente en hombres y en mujeres que se encuentran en situaciones abismales, de umbrales y de conciencia, en donde lo arcaico de la vida se manifiesta con toda su profundidad y en ocasiones sin esperanza. Pero si al fin te quieres marchar, hazlo y no vuelvas jamás. Dame tu amor o déjame en paz. Llévate lejos tu blues. Concluye así cantando Nina Galindo. Ya lo ves, si la vida va y viene y no se detiene, pero si está en ti, no dejes de suscribirte al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión. Acerca tu oído al tono arcaico del mundo, déjate llevar, clávate en la textura de la canción rupestre, que en todo caso, lo que esta revela es la experiencia personal o singular del cantor poeta, que acepta el rapto de la vida común, simple, franca, sencilla, pero plena de luz e inspiración. Como dice Rafael Catana,
todo tiene que ver con tu punto de vista en relación al mundo que te tocó vivir. Las canciones son crónicas de un viaje interno, tu vida privada cantada en público. Me interesa que mis canciones expresen este viaje y que la vida no sea un lugar común, aunque a veces, por más que no lo quieras, las situaciones más radicales de la vida o del mundo se convierten en un lugar común.